conformado por Cristian Maya, John Rodríguez y quien les habla es Naomi. Nuestra pregunta es la pregunta número 13, la cual dice, a partir del proceso evolutivo y el desarrollo, ¿cuál fue el origen de la psique y cómo esta influyó en este? Bueno, vamos a empezar definiendo cada concepto que hay en la pregunta para entenderla mejor y poderla solucionar mejor. Iniciamos con psique. La psique tiene muchísimos elementos, pero 5 de estos son el de la interacción social, el lenguaje, la educación, la trascendencia y la reflexión. Listo, tomamos la psique desde Freud y desde dos ámbitos, el cual es mente y alma. La mente la vemos como el sapiens le da un orden a su entorno para adaptarse y adaptar su entorno a él, y el alma lo podemos ver como la subjetividad del psique al crear cosas, y un ejemplo más, o sea, para dar el mismo orden. Y un ejemplo cotidiano es la religión. Continuamos con el proceso evolutivo. Evidenciamos el proceso evolutivo desde hace unos aproximadamente de entre 75.000 y 35.000 años en el pasado. Entonces, podemos evidenciar que el proceso evolutivo es el proceso mediante el cual el hombre adapta su cuerpo o su entorno, no, adapta su cuerpo y a partir de un entorno. Entonces, a partir de este entorno, nosotros nos fuimos adaptando a las condiciones topográficas, climáticas, etcétera. Nuestro cuerpo mutó de alguna manera y nos hicimos más propensos a resistir según qué tipos de daño. Al principio, el proceso por el medio del cual nos adaptamos al entorno, pero ahora también adaptamos nuestro entorno. Sucede gracias a mutaciones genéticas. Entonces, esto se dio gracias a una serie de mutaciones accidentales que surgieron en el cerebro, ¿sí? En una serie de mutaciones genéticas que sucedieron en el cerebro, y esto nos dio paso a un desarrollo mucho mejor del lenguaje. Entonces nosotros nos sobrepusimos por de entre las demás especies debido a nuestro alto nivel de lenguaje, ¿sí? Nuestro lenguaje mejorado, nuestro lenguaje flexible. Eh, el proceso evolutivo se da gracias a que nosotros lo utilizamos como un método de supervivencia. Entonces nosotros, para poder subsistir y poder luego en un futuro dar el paso de ser la cabeza de la cadena alimenticia, lo utilizamos nuestro proceso evolutivo como método de supervivencia. Adquirimos una serie de cualidades o características y habilidades. Esto es lo que hablaba hace un momento, que era que nuestro cuerpo mutó, y al nuestro cuerpo mutar, eh, por ejemplo, nuestras manos quedaron libres para construir herramientas. Entonces, a partir de esto comenzamos a producir tecnología. Y ya saltando un poco del proceso evolutivo, esto se da gracias al chismorreo. Entonces el chismorreo tiene que ver por sobre todo con las mutaciones accidentales genéticas que sucedieron en nuestro cerebro. Esto se... Bueno, para ya responder la pregunta, vamos a hacerla un poco por partes y luego ya la retomamos como un todo. Entonces, a partir del proceso evolutivo y el desarrollo, ¿cuál fue el origen del psique? Hasta ahí. Entonces, el origen del psique, a partir del proceso evolutivo y el desarrollo, se puede ver como el hombre en un principio comenzó con el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es lo que da el paso para que el ser humano se comience a desarrollar a un nivel psicológico, es decir, en el momento en el que el primer hombre se hace un cuestionamiento. Entonces, cuando el primer hombre se hace un cuestionamiento, el, el hombre comienza a desarrollar su lenguaje, y a partir del lenguaje comienza a flexibilizarlo, comienza a hacerlo más maleable, y entonces hace que nuestros grupos que anteriormente eran más pequeños, porque puede haber un desorden social, se hicieran más grandes. Entonces, a partir, por ejemplo,
decíamos algo como, no, nosotros no debemos juntarnos con tal persona o con tal sapien, porque pues, la otra vez lo vi robando, o la otra vez lo vi tomando unas bananas, o cosas así. Entonces, nuestro lenguaje fue un método de supervivencia y fue lo que dio paso al origen del psique. Aclarar que los ejemplos que acabo de dar mi compañero sobre la comunicación de los sapiens no lo hacían obviamente en este lenguaje que nosotros tenemos, ellos tenían su propio lenguaje. También cabe aclarar que el lenguaje no nació de la psique ni la psique del lenguaje, ambos son un complemento. La segunda parte de la pregunta, ¿cómo la psique influyó en el proceso evolutivo? Listo, a base del desarrollo cognitivo que se dio, se crearon inicialmente se dieron cuatro elementos. El inicial fue el sujeto social. El sapiens, a empezar el chismorreo, se volvió un sujeto social el cual interactuaba con otros sapiens. Ya que a las demás especies las dejaba aparte porque se podría decir que no estaban a su mismo nivel. El segundo elemento que se dio fue el orden social. Fue el orden social que el sapiens fue dando, como lo nombraba antes en la psique. Fue dando un orden social al modificar su entorno, al adaptar su entorno y adaptarse él a él para ir subiendo en la cadena de empoderamiento, se podría decir. Continuamos con los mitos. Los mitos, a base del desarrollo cognitivo que se dio, fue un tipo de fantasía que los sapiens fueron creando, pero los mitos también funcionaban para mantener el orden social. Como ya di el ejemplo, en las religiones, los mitos funcionaban para mantener ese mismo orden que ya estaba estipulado objetivamente. Y también se dio la evolución genética, ya que al ir transcurriendo el sapiens y a ir adaptando su entorno, cada uno tenía como un trabajo estipulado, entonces su cuerpo a medida de las generaciones se fue adaptando para poder realizar ese trabajo con mayor facilidad y adaptarse más a él. No solamente lo podemos ver en lo religioso, ellos no solo creaban, digamos, espíritus o cosas para que le dieran sentido a la existencia de ellos mismos, sino que también creaban cosas o se creó cosas como el dinero. El dinero también es algo que no tiene, o sea, no tiene un lugar fundamental, sino que es como una necesidad, ya que el hombre quiso crear como una forma de intercambiar o un trueque, y entonces ahí se generó una organización dentro del sistema del Sapiens. Entonces, otra cosa que también se podría ver no es el dinero, sino son las leyes. Las leyes son algo que creó el hombre, algo que se hizo como una tradición, no una tradición, sino una forma de organizar en el sistema del Sapiens, o del hombre. Muchas gracias. Conclusiones, o sea, ya terminar con esta exposición, tenemos que tener en cuenta que lo anterior hablado es sobre la lectura del libro, pero ahora vamos a ver las conclusiones, la conclusión general sobre lo que se habló en clase. Nosotros ya expusimos, entonces todo lo que hablamos en la clase, ahora es ese resumen. ¿Qué podemos saber y qué podemos deducir de todo esto? Primero, el origen del psique se dio a través de la tecnología. ¿Cómo podemos ver esto? El primer sapiens que cogió un palo como una herramienta y quiso cambiar ese palo o modificarlo para hacerlo más eficiente cuando se cuestionó cómo podría yo mejorar esta herramienta, y cogió la piedra y la amarró al palo, y con eso ya se empezó a generar el psique desde el primer cuestionamiento o la forma de mejorar una herramienta a través del pensamiento. Son objetos, y lo que hizo el sapiens y como surgimiento del psique fue modificar o reestructurar en su pensamiento dos cosas totalmente diferentes para unirlas y hacer una actividad diferente. Entonces, esto ya se generó el psique, y el psique influyó en el proceso evolutivo y en el desarrollo con los mitos, con el chismorreo y con todas las actividades culturales que tenía dentro de la comunidad de los sapiens o ya el hombre como tal. ¿Cómo podemos ver esto? El hombre dentro de la comunidad o el sapiens dentro de la comunidad, lo que hacía era transmitir ideas o chismes, ¿sí? Para generar así historias falsas, como mitos o algo así, ¿sí? Pero a través de las experiencias ya vividas o de los conocimientos previos. Entonces ahí podemos ver cómo esto influyó en el proceso evolutivo. Muchas gracias.